Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y hoy vamos con el segundo capítulo, la segunda clase del curso de fundamentos de One Piece TCG. En concreto nos toca el Mulligan, que puede parecer algo bastante sencillo, no deja de ser una decisión de sí o no, verdadero o falso, o lo haces o no lo haces, pero tiene muchos factores detrás, tiene bastante razonamiento, complejidad y es una de las causas de más partidas perdidas para los jugadores más novatos o que no tienen tanta experiencia en el juego. Muchas veces hacen mulligans de más en situaciones que ya no son necesarios y acaban con peores cartas que les llevan a esa derrota, o no hacen los mulligans necesarios en partidas que son bastante complicadas y no intentan buscar la perfección absoluta que les puede llevar a ganarlas, que eso ya lo entraremos en el vídeo a explicarlo bien punto por punto, pero creo que lo primero es explicar qué es el mulligan por si hay alguien que no lo entiende, y básicamente el mulligan es una fase del principio de la partida que consiste en que un jugador, al menos en One Piece TCG, distintos juegos de cartas lo hacen de distinta manera, pero en One Piece TCG un jugador puede decidir al principio de la partida, después de robar su mano inicial, devolverla al deck, barajar otra vez el deck, mezclarlo y robar una mano nueva con el mismo número de cartas. Esta sí está obligado a quedársela, luego ya te colocas las vidas y la partida empieza normalmente. Para poder decidir si la mano es lo suficientemente buena y tenemos que hacer ese mulligan o no, lo más fundamental es saber analizar la mano y para esto hay que seguir una serie de puntos que vamos a estar viendo ahora. Y el primero de todos, el más importante, el pilar fundamental sobre lo que se sustenta todo lo demás, es entender el matchup, es entender nuestro líder, entender el del rival, las fortalezas, debilidades, porque si no somos capaces de eso no vamos a poder plantear la partida en ninguno de sus puntos, y mucho menos el mulligan. Luego, otra cosa bastante importante que mucha gente deja fuera, que ni siquiera considera, es plantear curva par o impar, saber dónde vamos a jugar, saber qué turnos vamos a tener y analizar si nuestra mano se adapta bien a esos turnos o no. Luego, conocer la necesidad de high rolear, que high rolear implica el tener suerte, el saber que nuestra mano es potente a unos niveles puros, o no lo es tanto, pero cuándo podemos permitírnoslo o no. También tenemos una opción que es bastante situacional, solo está para algunos decks, pero vamos a plantearlo para que también lo conozcáis en caso de que juguéis cualquiera de estas barajas, que es la opción de maximizar nuestros triggers, que es algo muy a tener en cuenta, que es muy determinante, ya digo, solo en ciertas barajas, pero donde lo es un factor clave. Y luego vamos a repasar las distintas posibilidades, nuestras probabilidades de obtener las cartas que queremos dependiendo del número que tengamos para que seáis conscientes de ellas y un poco podáis jugar con la información ya completa. Vale, ya tenemos todos los puntos necesarios para tomar una decisión informada sobre si hacer mulligan o no, una decisión razonada, pero es necesario profundizar en cada uno de ellos para que la entendáis al 100% y vamos a seguir el mismo orden que tenemos aquí, así que empezamos con entender el matchup. Como ya dije, la opción más importante de todas ellas, el punto principal, y como ya dije también, la clave está en entender las debilidades y fortalezas de todos los líderes, todas las barajas que participan en la partida. Conocer sus puntos débiles, sus puntos fuertes, qué te van a plantar en mesa, dónde van a ser más potentes. Por ejemplo, si estoy contra una baraja agresiva, tengo que saber que los primeros turnos me va a caer mucha presión, voy a necesitar cartas con counter, probablemente algún blocker, cómo mi baraja puede lidiar con ese nivel de agresividad puesto enfrente mía, qué respuestas le puedo ofrecer. En cambio, si estoy jugando contra una baraja más lenta, puedo plantear, oye, puedo quedarme esta mano que tiene menos counter, que tengo bastantes más cartas brick, ladrillos, que vienen a ser cartas sin capacidad defensiva desde la mano, puedo planteármelo. Entonces, entender todo este tipo de asuntos, todo este tipo de puntos es clave. También lo es saber quién tiene ventaja en el matchup, porque esto influye a la hora de ser más greedy, ser más codicioso con los mulligans. Tú en un matchup malo puedes plantear las cosas de manera muy diferente a un buen matchup. Entonces, yo cuando estoy en una mala posición, cuando estoy en un matchup muy malo, tengo que intentar sacar la mejor mano posible. Y una mano que sería aceptable, que sería hasta buena, en un matchup más 50-50, en un matchup más justo, no me la puedo permitir quedar en un matchup que es a lo mejor un 70-30 en mi contra, que la gran mayoría de las veces por inercia me la va a ganar mi rival. Tengo que jugar con eso e intentar sacar la mano perfecta, que es lo único casi que me puede hacer llegar a ganar la partida. Entonces, entender quién tiene la ventaja, en qué posición estoy, es muy clave, como lo es también conocer las cartas más importantes en dicho matchup. Aquí voy a poneros un ejemplo que es muy claro. Poned que estamos jugando el deck de Baggy, el deck de OP9, del líder Baggy azul,
que lo que tiene es que tiene la habilidad de que pagando 5 dones y descartándonos una carta de la mano, podemos jugar cualquier crossguild extra desde la mano. Perfecto, esto nos da la capacidad de bajar bichos grandes antes. Y estamos jugando contra un Lucci, que es un deck de removal. Perfecto, que lo que hace es, al atacar, mete menos coste a personajes, genera trash, carta muy buena, líder muy bueno para remover mesa. Perfecto. Nosotros tenemos una carta que es el Crocomihawk, que es un auténtico monstruo en estos matchups, porque es un anti-removal. Nos permite que si el rival nos va a quitar una carta una vez por turno, podemos en su lugar descartarnos cualquier carta desde nuestra mano, si nos va a quitar un personaje, y ese personaje se mantiene en mesa. Entonces es un counter directo y natural, y si tú consigues plantar un Crocomihawk, ya estás en muy buena posición. Pero si consigues plantar 2 o incluso 3, la partida está completamente cerrada. Entonces priorizar mucho esas cartas ultra claves en ciertos matchups que se ganan o se pierden por la existencia de cartas concretas. Luego, también tenéis, si queréis ampliar todo este punto, la primera clase que se centra en clasificar los decks, entender las debilidades, entender las fortalezas de cada uno de ellos, saber un poco cómo poder plantear todas las partidas, etcétera, etcétera. Tenéis la primera clase que os la dejaré por aquí enlazada, que es bastante interesante y si no la habéis visto os recomiendo que la veáis. Y después algo también ultra importante en este punto, pero también en todos, es que preguntéis todas las dudas que tengáis. Tenéis la sección de comentarios, tenéis el Discord del canal, que tenéis los enlaces abajo en la descripción, que ya somos casi 1500 personas en el Discord del canal, que si no estoy yo, porque ya empecé a ser bastante gente y a veces no doy para todo, tenéis un montón de gente en la comunidad que os ayudará en todo lo posible. No penséis que las preguntas son tontas. Si tenéis cualquier duda, preguntadla. Si no, os vais a quedar en la misma posición, no vais a mejorar y vais a seguir en el mismo punto atrapados, partida tras partida tras partida, sin conseguir mejorar vuestro juego. Luego tenemos otro punto que, como ya dije antes, mucha gente es que ni se lo plantea directamente. Yo sé que saben si van primeros o segundos, o sea, no son tontos, la gente no es tonta, sé que no sois tontos, pero una cosa es, vale, yo sé que voy primero, y otra cosa es ver tu mano desde el prisma de voy primero, que eso es algo que mucha gente no hace, mira la mano y dice, mi mano es buena, ya está, o mi mano es mala, mulligan. No miran de, vale, voy primero, voy segundo, tengo opciones para jugar en mi curva, tengo opciones para jugar en 2, yendo segundo, tengo opciones para jugar en 4, porque tu mano puede ser muy buena, pero si tienes una mano perfecta de curva impar yendo par, probablemente se te quede bastante más atascada de lo que debería y ahí entra un poco las opciones que tenga el deck, cómo puedes jugarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es algo fundamental, es algo clave comprender que no siempre puedes jugar igual, que vas a tener que adaptar tu partida, lo que vas a buscar a un poco la curva que tú tengas, bien porque hayas ganado el dado o porque lo hayas perdido y haya decidido tu rival. También es necesario entender las distintas opciones que nos puede brindar nuestra baraja, conocer qué cartas necesitamos en cada una de nuestra curva y eso es algo que tienes que pararte a pensar, plantearlo, ver y conocer perfectamente las opciones que dispones y ver si nuestra mano se puede adaptar después de tener todo este planteamiento de una mejor manera o no a la curva que tenemos. Si nuestro deck por lo que sea es bastante malo yendo par, por poner un ejemplo, y vamos par y nuestra mano no puede adaptarse más o no hay muchas mejores opciones de las que tenemos en nuestra mano, pues jugamos con lo que hay. No debería darse el caso, deberíamos ya construir un deck de cara a que mínimo tenga opción en ambas curvas, pero sí que es cierto que hay líderes que están muy orientados a ir primero, a ir segundo, sobre todo a ir primero, por ejemplo, veas el caso de Lim, Pluffy, que lo vamos a usar de ejemplo ahora mismo, de hecho, al deck de Pluffy para que veáis un ejemplo claro. Pluffy es un líder que tiene la capacidad de, una vez que pasa el primer turno, básicamente, quitarse una vida para conseguir un don extra. Vale, de esta manera puede jugar antes la curva, puede meter mucha presión y la estrategia normal de Pluffy es yendo primero, ¿vale? Cuando llego a 3 dones en mi segundo turno, me quito una vida, me voy a 4, meto un drop de coste 4 que suele ser el Zoroyuro, que es una pieza clave y fundamental que o bien la buscas en el mulligan o intentas conseguir buscadores que te permitan más pequeños como puede ser el Lo, meter ese Zoroyuro. Y una vez que lo tienes con él consigues piezas como viene a ser el Ufitaro, Sangoro, lo que necesites porque es otro buscador, que es un buscador de 6000 de poder que ya empieza a meter mucha presión, para el turno siguiente en el que te vas a 6 dones, volver a rampear otra vez picándote otra vida y conseguir meter el Ufitaro de 7 que te haga cadena metiéndote otro bicho más. Y consigues que cuando el rival solo ha podido jugar un coste 4, que es lo máximo que te puede haber plantado en mesa, tú ya tienes un 4, un 7 y un 5 en la gran mayoría de casos.
de manera que puedes meter muchísima presión. ¿Qué pasa si Pluffy se va a par? Vale, si Pluffy se va a par, por mucho que él quiera rampear, por mucho que él quiera acelerar, cuando tú vas a querer conseguir ese doble drop de 7, que es un turno muy potente de Luffy, de Pluffy más bien dicho, el rival ya te va a tener enfrente, en la gran mayoría de casos, un 3, un 5, y en su turno de 7, que se va a ir ya de natural, va a tener opciones muy buenas para responderte la amenaza que tú ya le has plantado en mesa. Entonces, ese nivel de agresividad que tienes en muchos matchups no lo puedes mantener yendo par, y hay veces que tienes que adaptar tu estrategia. En vez de ir tan a lo bestia, en vez de picarte vidas como un loco, intentar aguantar más, jugar de otra forma, plantear la partida a conseguir cuerpos muy interesantes en mesa, no ir tan bestia a cabeza, algunos matchups puedes incluso plantear starvear. Hay distintas opciones que tienes que entender que se delimitan completamente de entender la curva. Es algo situacional, pero es algo que es fundamental y muy clave para muchos matchups. Después tenemos otro concepto importante como es el del high roll, que ya dimos alguna que otra pincelada en la parte de entender el matchup. Pero bueno, básicamente es importante comprender qué supone high rollear. Y high rollear implica tener las cartas que necesitas cuando las necesitas para jugar como tú necesitas. Eso es un poco el concepto de high roll llevado a juego de cartas. Obviamente hay niveles de high roll, está obviamente tu curva perfecta, el tener todo lo que quieres en todo momento perfecto, que se dé la partida que tú digas, mira, aquí la puede estar jugando yo, mi primito chico, cualquier persona que no haya jugado al juego en su vida, que la va a ganar igual, porque la baraja quiere ganarla. Eso es el high roll máximo, es el nivel extremo de high roll, y cuando eso pasa, le das la gracia a tu baraja, le das un besito al corazón de las cartas y te apuntas la win. Cuando eso pasa, ya está, es un poco lo que hay, y si le pasa a tu rival, lo mismo, le ha tocado el día, ha tenido suerte, es un juego de cartas, existe esta varianza, y hay veces que el propio deck quiere que uno de los dos gane y ya está, no hay mucha más ciencia. Pero luego, obviamente, hay niveles y niveles a la hora de high rolear, y tú ahí es donde tienes que entender el matchup, que es lo que digo que enlaza mucho, para saber qué punto de high roll necesitas para ganar la partida, porque es el segundo punto clave a la hora de entender el high roll, que es entender cuándo es necesario high rollear. Ejemplo práctico que os es muy sencillo. Por ejemplo, en una partida en la que yo considero que tengo un matchup ultra positivo, pero de estos que tú dices es prácticamente imposible que lo pierda, yo en ese punto puedo quedarme cualquier mano que no sea horrible, porque lo que me pierde la partida es que mi mano sea completamente inútil, o sea, que mi mano esté injugable. Si mi mano tiene un mínimo de juego, en esos matchups me la quedo porque no necesito high rolear, porque yo ya gano de inercia, yo ya voy a ganar esa partida. Entonces, lo que tengo que evitar es perderla. Lo único que hay que hacer es no perderla. Y hay muchas de estas partidas, que es lo que digo, que mucha gente nueva puede llegar a perder, porque dicen, bueno, mi mano es jugable, pero es que no tengo tampoco combo, no tengo salida, no tengo tampoco la grandiosísima cosa, voy a intentar buscar algo mejor, le sale la peor mano posible y han perdido una partida que literalmente estaba ganada con no hacer nada. Luego hay matchups que obviamente no son tan descarados, que sí que son positivos, y una mano bastante mala, pero no la peor de todas, no te llega, necesitas un poco más, y ahí sí que tienes que tirar un poco más de ser greedy, de un poco más codicioso. Tampoco una locura, con que tengas una, dos, tres opciones decentes, aunque luego tengas dos cartas malas, te la puedes plantear quedar igual, porque es lo que digo, son matchups que tú dices, estamos bien, estamos bastante correctos. Los 50-50, los 50-50, sí que ya tienes que buscar tener un poquito de buena salida, pero con algo bueno que tú digas, vale, está bien, ya te la puedes plantear quedar. Los matchups difíciles en los que tú pierdes un poco más de lo que ganas, sí que tenemos que buscar ese high roll, no el máximo, pero sí que diga, tengo una curva muy buena, tengo para jugar todos los turnos, todo perfecto en curva y poder tirarle bien. Y luego ya, al revés, los matchups que tú dices, gano uno de cada 100.000 millones y porque baja Jesucristo a verme, ahí tienes que buscar partida perfecta. Ahí tienes que buscar que todas las cartas sean la mejor cada turno, jugarlo todo tú perfecto y aún así rezar para que baje la Virgen y te haga ganar la partida porque estás en muy mala posición. Llevado ya a poneros líderes para que lo veáis, ejemplo práctico que he escuchado vuestro feedback y que queríais de la clase 1 que os pusiera más cartas, más ejemplos prácticos, vendría a ser antiguamente el Nami contra Enel, que era un matchup que aún se veía bastante y que Nami mantenía completamente a raya a Enel, que con que Nami no tuviera la peor mano del mundo en la existencia universal era free win completamente, y Enel es lo que digo, necesitaba ver todo perfecto, llevar tech, vérselas, y aún así
era prácticamente imposible ganar y si no hacía eso ya era la partida completamente cerrada para Nami. Así que este tipo de matchups es donde más necesitamos conocer el concepto de high roll para evitar perderlos, o bien ya por default, o para evitar nosotros tirar una partida que tenemos ganada básicamente por la existencia de nuestro líder. Luego, al acabar el vídeo, ya para finalizar, os voy a poner ejemplos completos de decisión de mulligan o no mulligan con todo el razonamiento detrás, cómo plantearía yo todas las decisiones, y os dejaré un par de deberes para que vosotros en la sección de comentarios desarrolléis y razonéis si hace falta o no en dicho matchup hacer mulligan. Pero antes de asignaros la tarea, antes de poneros estos ejercicios, vamos a terminar primero la clase, que estamos ya bastante cerca de ello. Nos quedan 2 puntos, el primero de los cuales es hablar de los triggers, que ya dije al principio un poco que esto es algo situacional, no todo el mundo le tiene que hacer caso, de hecho la gran mayoría de decks les es más o menos irrelevante tener triggers o no en la mano, pero los pocos decks, el poco porcentaje de decks a los que les importa mucho. Uno de los casos más prácticos podría ser la Nami, que de hecho la acabamos de ver y nos viene muy bien para seguir utilizándola de ejemplo, que tiene cartas como pueden ser el Impel Down All Stars, el Sanji Pilaf, con triggers muy claves, triggers muy potentes que te pueden diferenciar una victoria de una derrota ellos solos saliendo una sola vez de vidas. Entonces son cartas clave de que estén en nuestras vidas muchas veces y no en nuestra mano, y se resume en una frase muy sencilla: trigger en mano es igual a no trigger en vidas. Entonces, una mano inicial de Nami, por ejemplo, que tuviera 2 Sanji Pilaf y un Impel Down All Stars con 2 cartas medianamente decentes acompañándola, muchas veces había varios jugadores que decidían, de manera correcta en mi opinión, hacer mulligan para maximizar las posibilidades de que estas cartas estén en nuestras vidas y puedan aparecer de manera sorpresiva de trigger ganándonos la partida en muchísimos spots. Y por eso es tan importante entender y aprender a manipular las probabilidades de que nuestras cartas aparezcan en vidas para conseguir estos resultados. Que también me sirve hablar de probabilidades para enlazar con el último punto de la clase, que es ese mismo, las probabilidades que tenemos de ver las distintas cartas que hay dentro de nuestra baraja en nuestra mano inicial con y sin mulligan. Os pondré por aquí una tabla que a la izquierda veis es el número de copias que tenemos de dicha carta en el deck. Obviamente teniendo 4 copias de una carta en el deck es mucho más probable verla que teniendo 1, y te veis ahí la probabilidad sin mulligan y con mulligan. Los números están redondeados para que sea más claro, más fácil, son números con decimales, no es un 36% por ejemplo con mulligan con 2 cartas en el deck, es un 35,90 y algo me suena que era. Redondeé todo para que fuera más sencillo y cómodo de ver, y tampoco es algo que os tengáis que aprender a fuego, es orientativo y os puede servir un poco para guiaros. Pero vemos que hay mucha diferencia entre los valores, vemos que, por ejemplo, una carta que tenemos a 4 copias con mulligan la vemos el 58% de las veces redondeado aproximado en nuestra mano inicial, que ya me parece un número bastante alto, pero hay que recordar otro factor, que es que tenemos vidas. Sí que es bien cierto que si es la última vida te puede llegar a entrar ya muy tarde la carta, pero en un líder de 5 vidas haciendo mulligan, la probabilidad de vernos una carta, al menos una copia de una carta que llevamos a 4 en nuestro deck, supera el 95% solo con la mano inicial y las vidas, o sea, más de un 95% de que al menos una copia esté entre esas cartas. Luego a eso le sumas los robos por turno y demás y el porcentaje se convierte altísimo, ya sin tener en cuenta buscadores, etcétera, etcétera. Entonces, entender un poquito estos números y comprender el por qué también os va a ayudar a ver por qué ciertos jugadores de nivel alto meten 2 copias de una carta, 3 copias de una carta. Muchas veces es en referencia a esto, es jugar con las probabilidades, jugar con los distintos matchups que hay en el meta para los que necesitas más certeza o menos certeza de ver dicho número de cartas. Así que nada, esto es un poco todo por la clase de hoy. Vamos ya con la sección de la tarea, los deberes. Voy a hacer yo 2 primero de ejemplo y luego ya os dejo 2 a vosotros para que en los comentarios me razonéis, me respondáis si haríais mulligan, por qué sí, por qué no, etcétera, 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 y ya os pondré yo luego la respuesta que en mi opinión es correcta. Así que nada, vamos a ir ya directamente a por esos 2 ejemplos míos. Y para el primero de ellos vamos a retomar a Baggy contra Jewel Riboni, yendo nosotros en este caso de primeros, que ya tenemos ahí algo de información. El matchup no es el mejor de todos, necesitamos un mínimo de potencia en nuestra mano para poder conseguir llevarnos esta victoria, pero también hemos ganado el dado, vamos nosotros de primeros, que es lo que queríamos, y esto ya iguala un poquito las cosas, así que pequeña victoria ya que tenemos para nosotros. Y ahora entrando ya en nuestra mano inicial tenemos 2 buscadores, un Moji Counter 2000 Blocker, un Crocomihawk y un Doflamingo de 7. ¿Vale?
tenemos salida de los primeros turnos, que es algo también bastante importante. Da igual que nuestra mano sea perfecta si durante los 4 primeros turnos no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos nuestras cartas más importantes, sí, pero si no podemos acompañarlas tampoco implicaría mucho. Y esos dos eventos buscadores nos dan la opción de conseguir cartas clave para poder desarrollar dobles drops. Gracias al Crocomihawk podemos encontrar muy fácil y tenemos turno de 1 para buscar, 3 para buscar más el robo natural y luego el robo de 5 y probablemente alguna que otra vida, así que las probabilidades de que entre todo eso veamos un coste 4 bueno, que puede ser desde el buggy de 4 acompañado por un Mihawk o la Alvida, para poder meter con Crocomihawk y seguir filtrando en busca del resto de las cartas es bastante alto. Tenemos también que podemos conseguir esos sables, Galdinos, que es un segundo buscador, con lo cual ampliar aún más el rango de cartas que podemos llegar a conseguir. Entonces, en ese punto estamos bien. Aparte tenemos el Crocomihawk que luego nos va a proteger de esos Shanks de 9, que son otra amenaza bastante grande. En ese sentido, también bastante nice. Y sobre todo el Doffy de 7, que es una carta muy buena en este matchup en curva 1, porque Bonnie necesita sí o sí en 5 dones, bueno, en su turno en este caso de 6, porque no va en impar, bajar una amenaza de coste 5 importante, como pueden ser Cavendish, el Smoker, cualquiera de estas cartas es fundamental para ella conseguir que se mantenga en mesa. Entonces nos puede hacer, por ejemplo, un turno de 6 dones de Cavendish Tashigi. Eso podría ser el turno que más nos dolería. Claro, nosotros si en 5 hemos hecho Crocomihawk Alvida, o en el mejor de los casos si hayamos high roleado Crocomihawk Buggy, que lo transformamos en un Mihawk de 6, ya estaríamos en un muy buen spot, porque jugamos de a continuación el Doflamingo de 7, y con el Doflamingo de 7 mandaríamos de vuelta a la mano la carta de coste 5, que si él también se ha visto la Tashigi, puede girar la Tashigi, dejarla expuesta y a cambio mantener su coste 5, pero nosotros ahí ya podríamos atacar muy fuerte encima de la Tashigi, quitárnosla de en medio para que luego no la tenga disponible cuando vaya a entrar nuestro buggy de 10 en nuestro turno de 9 dones, y ahí ya sí que la partida se le pone muy cuesta arriba porque no va a poder ahí ya defender, no va a poder acompañar, y en caso de que vuelva a jugar otra Tashigi ya se está ralentizando, ya no va a poder meternos drops de 7 cómodo, ya no va a poder jugarnos de la misma manera, va a tener que ralentizar un poco su juego en bajar una segunda Tashigi, y ya nosotros ahí vamos a ganar mucho tiempo, poder buscar esos sables, que también es otra carta de respuesta contra Tashigi muy buena, y la situación habrá mejorado muchísimo. Así que yo esta mano considero que hay que mantenerla, que hay que equipearla, y sí, podríamos conseguir alguna mano un poco mejor, efectivamente, pero la veo lo suficientemente buena para un matchup de este nivel, mantenerla y equipearla para nosotros. Luego, para el segundo ejemplo, vamos a estar jugando nosotros Upeluffy, un deck que busca rampear por encima de todas las cosas para poder activar su habilidad, empezar a bajar bichos grandes de 2 en 2 y a raíz de ahí controlar toda la partida de manera absoluta. Vamos segundos en este caso, que no me gusta demasiado, sobre todo por el matchup que vamos a estar jugando, que es contra Buggy, líder que considero que tiene una ventaja sobre nosotros y encima tiene la curva buena, tiene la curva impar y nos va a poder meter mucha presión y hacer muchísimo daño. En nuestra mano inicial tenemos un Zoroyuro, un Gungum Giant, un Sanji Blocker de Counter 2000, una Pudding y un Sanji de coste 9. La mano en principio no es horrible, tenemos ya el Zoro para cuando lleguemos a hacer doble drop. Pudding es una carta disruptiva muy buena que en caso de que vaya, encuentre y busque piezas muy fundamentales podemos quitárselas de en medio, como acumule algo de mano podemos castigarle también. Tenemos un Counter 2000 de utilidad como es el Sanji, una herramienta tan buena defensiva, pero sí que es cierto que hasta el legging no la queremos como es el Giant, y solo tenemos un rampeador que es el Zoroyuro, que nos podría llegar a valer porque podemos irnos a 7 gracias a él, empezamos, lo jugamos en 4, nos vamos a 6, pegamos con el Zoroyuro, nos vamos a 7, ahí podríamos plantear desde jugar una segunda carta de rampeo que nos entre para irnos a 8 ya y el turno siguiente empezarlo con 10, haciendo habilidad y todo lo demás, ahí completamente estaríamos bastante bien, o incluso si vemos una Nami, jugar la Nami para colocarnos el top y ya poder hacer doble drop a través de ese Sanji de cualquier carta que hayamos visto. Las opciones no están ahí mal, podemos plantear jugarla, pero aquí se suman dos cosas, que es que el matchup, como he dicho, es malo y hay que conocer las cartas claves de aquí. Y existe una promo en Buggy, que yo la llamo de manera un poco personal Buggy Zapato, que lo que hace es que es un coste 7 que lo puede bajar en 5 dones con la habilidad que evita que todo personaje de coste 3 o coste 4 pueda pegar. Con lo cual Zoroyuro ya no podría rampearnos y en caso de que se dé ese spot estaríamos atrapados varios turnos sin poder desarrollar juego, tardando muchísimo, no rampeando ni una sola vez, llegando muy tarde al late game y esta partida ya se podría dar prácticamente y completamente por perdida en caso de que se dé ese spot. Así que
viendo que estamos en esta situación, que encima Baggy es un líder que puede llegar a buscar, que puede conseguirlo bastante fácil, yo esta mano no me la quedaría, porque es lo que digo, necesitas un cierto punto de high roll, el matchup es malo, tienes la salida mala y encima tienes un rampeador que puede ser completamente deshabilitado por el rival y que si se da ese caso has perdido directamente la partida. Entonces, a mi modo de ver, esta no es una mano kipeable, quieres buscar otro tipo de ramp, sobre todo yendo segundo, quieres meter quizás ese Bonclay, que bueno, sí, si gasta el turno en bajar la promo ya te está metiendo menos presión y el rampeo ya se ha realizado, ya no te está molestando tantísimo, quieres buscar esos eventos como pueden ser el Godthread, como puede ser el Yarchu, quieres buscar ese tipo de cartas para que te acompañen ahí de manera más fácil y más cómoda. Así que, en mi opinión, aquí tendríamos que hacer un mulligan. Y ahora sí, ya entrando en vuestros deberes, en vuestra tarea, tenemos un matchup de Bonnie contra Velo Betty en el que nosotros iremos segundos contra Velo Betty yendo primera y tendremos las siguientes cartas: 2 Carrots de 5, una Bonnie buscadora, un Cavendish y un Jody Jones. Os lo dejo aquí en pantalla para que podáis verlo, pausad el vídeo si queréis, razonadlo, ponedmelo un poco en comentarios, cómo lo veis, qué haríais vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, para el segundo ejemplo, el segundo caso, tenemos un matchup en el que nosotros estaremos jugando el GP Luffy, el Green Purple Luffy, el líder de B2, contra Marshall D. Teach, yendo nosotros segundos, que tendremos un Giant, un evento buscador, Lufitaro de 7, el Tony Tony Chopper Blocker de coste 2 y el Zoroyuro de 4. Esta es la mano que tenemos yendo segundos contra Kurohige. Parad otra vez el vídeo, razonádmelo, explicadme un poco qué haríais vosotros y por qué, y en los comentarios yo al final de este vídeo os iré respondiendo si creo que habéis acertado o no. Hasta aquí la clase de hoy, hasta aquí el vídeo. Quiero aprovechar para agradeceros el feedback que me estáis dando, el apoyo ha sido muy bueno al capítulo 1. La idea es que todo esto quede en una playlist ordenada y podáis seguir todos los capítulos de las clases. Y a ver, estos vídeos llevan mucho trabajo, llevan mucho esfuerzo y ver que a la gente le está gustando y que está sirviendo y está siendo útil me anima muchísimo, así que seguid dándole apoyo, seguid suscribiendo, seguid compartiéndolo porque gracias a eso puedo seguir trayéndose este tipo de contenido. Así que nada, espero que os haya sido muy útil la clase, nos vemos en la próxima, adiós.